Buenas, profesor. Mi grupo y yo tenemos el placer de presentarle la charla acerca de las aplicaciones de ahorro energético, en la cual estaremos enfatizando en parte del sistema inverter. Toda la información fue recopilada por el grupo que conforma Ricardo Choquí, Enrique Rivas, Otto Walt, Isaac Trejos, Jorge Castrellón y mi persona, Piera Costa, pero solamente estaremos presentando mi persona, Otto Walt y Ricardo Choquí. En la tabla de contenido esto lo queremos, dividimos en tres diferentes utilizaciones más comunes: los aires inverter, las lavadoras y las escaleras eléctricas. Aplicaciones comunes en el diario vivir. Aires inverter. Debemos tomar en cuenta que un dispositivo inverter es aquel que transforma la corriente directa a corriente alterna, y también la salida de la frecuencia y su voltaje. Varía dependiendo de dónde se aplique el mismo. Aquí, como acabo de mencionarlo. Y esto se aplica bastante para ya sean motores eléctricos, compresores para refrigeración, diferentes usos. No necesariamente tiene que ser solamente aplicado para refrigeración, puede ser para bombas, puede ser para otros diferentes equipos. Ok, las partes de un inverter. Muchos de los inverters o inversores en español que se encuentran dentro de las unidades de los aires acondicionados, primero tienen que rectificar la onda completa, por eso utilizan diodos para convertir la corriente alterna a corriente directa. Y como ellos van a necesitar para una señal limpia, van a utilizar capacitores y filtros. Y esta conversión de alterna a directa se hace con un arreglo de diodos que rectifican la onda de entrada, como ya lo mencioné. Y el rectificador cuenta con los filtros que cancelan estas interferencias y con un corrector de factor de potencia que viene siendo el capacitor para poder tener una señal completamente directa. Entonces, dependiendo del uso que vayamos a realizar, la salida puede ser trifásica o monofásica. Y la corriente alterna, esto se hace convirtiendo la señal mediante directa y alterna usando transistores IGBT. Más adelante explicaré qué son los IGBT y que se usan en conjuntos de 6 transistores si es monofásica, y se usarán 4. Entonces, en este controlador crean pulsos de corriente al activar y apagar estos transistores rápidamente. Y por eso se utilizan microcontroladores, porque son más rápidos y más efectivos en toda esta aplicación. El controlador es el que determina por cuánto tiempo se debe encender y apagar los transistores. Y también tiene la habilidad de hacer esto también, como puede controlar las frecuencias de la onda de salida, lo cual hace que se pueda controlar con mucha precisión a qué velocidad funcionan los motores del sistema que estamos manejando. Los tipos de transistores IGBT. Los IGBT es un acrónimo para los Insulated Gate Bipolar Transistors, o que significan transistores bipolares de puerta aislada, que son semiconductores de 3 terminales que son usados para hacer cambios rápidos y de alta eficiencia. Por eso lo utilizamos en los inversores o en el sistema inverter. Y existen de dos tipos: los IGBT de tipo PT o de tipo NPT, que se diferencia por la zona N+, y que esta solamente está presente en los PT, que hacen diferencia con los siguientes. Los PT, como vemos aquí, son más rápidos en activarse, tienen un circuito mucho menos robusto al cortocircuito, casi no son afectados por la temperatura a la hora de hacer el encendido. El tiempo de apagado afecta el tiempo al incrementarse la temperatura. Entonces, los NPT son más lentos para activarse, pero son más robustos al cortocircuito porque su base es más amplia y tienen menor ganancia. No son afectados tampoco por la temperatura a la hora de encendido, y el tiempo de apagado se mantiene constante con la temperatura. Las ventajas de usar un sistema inverter en aire acondicionado es que, a diferencia de un aire acondicionado no inverter, el compresor, que siempre el compresor va a estar funcionando constantemente, esto hará que se consuma más potencia a lo largo del día. Y esto difiere ya que la temperatura con los termostatos y el sistema no inverter, la temperatura se va a mantener constante y simplemente se va a encender el compresor cuando el sensor diga que la temperatura bajó de cierto rango o parámetros de referencia. Ya que los inverters son más ahorrativos, también porque no mantienen el compresor constantemente encendido, son más eficientes en la energía, pero también se debe tener en cuenta que esto va en consecuencias que muchos de los motores puedan sobrecalentarse en ciertos puntos si falla la ventilación del mismo. Okay. Los costos de un sistema inverter. Hay que tener en cuenta que hay muchos modelos matemáticos para los costos en los sistemas eléctricos.
Durante la vida útil también los costos involucrados, que serían los costos totales, el costo unitario, el costo de instalación. Pero los costos que vamos a manejar, que manejamos en nuestra investigación, son estos costos más importantes, que son los energéticos de mantenimiento y reparación, o los más comunes que ven los consumidores. Los costos iniciales son los de instalación. El costo energético va a depender de tres factores: la capacidad unitaria del equipo, el índice de eficiencia energética que tiene el mismo y el tiempo que esté funcionando este equipo. Va a darse con la fórmula que vemos aquí, que es la capacidad de la unidad, el tiempo de operación y la eficiencia del mismo. Con eso vamos a sacar el costo que nos da la energía que él consume. También está el costo de mantenimiento. El costo de mantenimiento es para garantizar el rendimiento óptimo de los aires acondicionados. Y los fabricantes recomiendan en realidad realizar mantenimientos programados de limpieza del filtro cada 2 semanas, algo que podría hacer comúnmente la persona en su casa. Y limpieza química cada 18 a 12 meses, que esto sí lo debe hacer un personal idóneo que hay que contratar, o debería hacerlo un personal idóneo. Estos rangos de valores obviamente van a depender de las unidades, y se destaca que el aire acondicionado o el costo del mantenimiento del aire acondicionado es de un 2.5% del precio de la unidad. Como vemos, MC, que es el costo de mantenimiento en inglés, es el 0.025 por el costo de la unidad. Estos costos van a depender el costo de reparación, de las especificaciones de la unidad, de su potencia, de su capacidad de enfriamiento, de la potencia de entrada que tenga el mismo, cuánta energía ahorra, qué tipo de tecnología utiliza. Van a hacer diferentes costos. Pero normalmente el tiempo y el costo necesarios para los trabajos de reparación en cualquier tipo de avería son impredecibles. Lo que se utiliza es un factor de 0.5 por el costo de la unidad entre el tiempo de vida de la unidad. O sea, el tiempo de vida que tiene la unidad hasta esa falla o ese reemplazo de alguna pieza. Y así podemos sacar cuánto es el costo de la reparación del mismo. Y se espera que la vida útil promedio de cada unidad de aire acondicionado de inverter sea de unos 15 años, suponiendo que el compresor esté en garantía por parte del fabricante, si se hace todo con personales idóneos. También hay que tener en cuenta algo bastante importante con todo esto de los costos, y es el análisis de la reducción de dióxido de carbono. Los gases de efecto invernadero que se incluyen en la emisión de dióxido de carbono se han convertido en una preocupación muy grande por el cambio climático, y los aires acondicionados contribuyen a una parte de esas emisiones. Y la tecnología inverter puede contribuir a la reducción de estas emisiones de dióxido de carbono, por lo cual hay una fórmula bastante larga que tiene que ver con el consumo, el factor de emisión, el factor indirecto, la efectividad de la máquina, la capacidad de enfriamiento y el tiempo de vida y el tiempo de uso, con la que uno puede estimar, a comparación de una unidad que no tiene inverter, cuál es la reducción en emisiones de dióxido de carbono y de gases de efecto invernadero en una unidad de aire acondicionado inverter. Ya se han hecho varios estudios y en realidad son bastante prometedores la tecnología inverter para reducir estos efectos nocivos para la naturaleza. Ahora le vamos a hablar sobre las lavadoras Direct Drive. La última tendencia en el diseño de las lavadoras es la sustitución de los sistemas de accionamiento tradicionales por unidades modernas, controladas electrónicamente y sin escobillas. En el pasado, los diseños de la lavadora empleaban dos sistemas de accionamiento ampliamente utilizados. Los diseños más antiguos utilizaban motores de corriente alterna monofásico, de dos velocidades controladas por electromecánica. Como vemos en las imágenes de lados, podemos observar el diagrama de conexión que se utilizaba comúnmente en lavadoras de dos velocidades, en el cual tiene 5 conexiones y 4 bobinas, donde las bobinas L1 y L2 forman el motor de lavado y L3 y L4 el motor de centrifugado. Aquí el conmutador S1 se encarga de seleccionar el sentido del giro, mientras que el S2 y el S3 conmutan el condensador de arranque a una u otra pareja de bobinados al seleccionar la velocidad. Este tipo de sistema de accionamiento ya no se utiliza para máquinas nuevas y se encuentra únicamente en los modelos de lavadoras menos costosos. En cuanto a los modelos modernos, se ha creado una nueva generación de lavadoras que está diseñada con motores trifásicos sin escobillas. Los mejores candidatos para este tipo de diseño son los motores de inducción de corriente alterna trifásicos y los motores de sinusoidales magnéticos permanentes. Ambos motores requieren
algoritmos sofisticados para realizar funciones de control, y esto requiere soluciones basadas en microcontroladores. Los dispositivos basados en DSP son preferidos debido a las demandas de procesamiento de señal en tiempo real de las aplicaciones de control de motor de corriente alterna. Los motores Inverter Direct Drive. En el motor inverter de una lavadora no se utilizan escobillas, sino que se consigue que el tambor rote a través de imanes y la velocidad de rotación depende del voltaje suministrado a los devanados del estator. Es decir, el voltaje no proviene directamente de la red, sino es convertido por un inversor. Este mecanismo reduce considerablemente la fricción contra el motor, lo que disminuye el ruido, el consumo energético y permite que el motor sea más duradero en el tiempo. Las lavadoras con inverter también convencen en términos de eficiencia, ya que su innovador motor proporciona la máxima potencia con un consumo mínimo de electricidad, alcanzando una clase de eficiencia A triple más, o sea, del menos 40%. En cuanto al funcionamiento general de un motor direct drive, el motor direct drive está formado por un volante de inercia que está unido directamente al tambor de la lavadora. Y dentro de este volante se encuentran una serie de potentes imanes distribuidos fijados al chasis. También se encuentran una serie de bobinas que son encargadas de producir el giro del motor. Entonces, un sensor de efecto Hall detecta la posición y polaridad de estos imanes. Y con esta información, el circuito de control eléctrico activa una bobina u otra con la polaridad invertida, produciendo una fuerza de desplazamiento del volante y por lo tanto del tambor. Este principio de funcionamiento es el mismo que se emplean en los motores sin escobillas de los ventiladores de computadoras. Y de la misma forma, todo está en función de la electrónica de potencia de control. Por tanto, se puede modificar la velocidad de inicio, posición de rotor, el par de giro, entre otras variables. Además de no tener escobilla, no se generan interferencias altos picos de FCEM en las bobinas, lo cual redunda en un desgaste mínimo del motor. Ahora haremos una comparación de los motores inverter con los motores de correa. Los motores inverter han generado mucha fama en los últimos años, no solamente en las lavadoras, y esto debido a ciertas ventajas que ofrecen sobre los motores tradicionales, y que para el caso de las lavadoras se pueden mencionar las siguientes: un menor ruido y vibraciones. El motor, al no tener escobillas, y por lo tanto produce menos ruido en comparación al tradicional de correa. El ruido que provoca este tipo de motor es parecido a un chillido, el cual es característico de un inversor, pero el ruido que resaltará es el del tambor. Como siguiente punto tenemos el ahorro de energía. Esta es una de las características principales, ya que consume menos electricidad debido a la regulación de velocidad dada por el sistema de control implementado, el cual de manera inteligente ajusta la velocidad para lograr una rotación uniforme del motor. Como siguiente punto tenemos el tamaño del tanque. En las lavadoras inverter el tanque es mayor que el de una tradicional, ya que estas últimas se debe dejar un espacio para ajustar el sistema de correas dentro de la máquina. Y como último punto tenemos el de vida útil. Se estima un promedio de 20 años de vida útil y la mayoría de las marcas que las venden ofrecen 10 años de garantía, en comparación a las lavadoras tradicionales que ofrecen solamente un año. La ausencia de escobillas reduce el desgaste de las partes mecánicas de la lavadora, haciendo más fiable de larga duración y evitando el mantenimiento frecuente. En cuanto a los motores de correa, cabe destacar que tienen un precio razonable en comparación a los motores inverter. Es universal. Este tipo de sistema ha sido utilizado por muchos años, por lo que es más sencillo para un técnico identificar los principales tipos de fallos que pueden tener y repararlos sin muchos problemas gracias a la variedad de manuales que existen. Y por último, el mantenimiento de la correa. Como se sabe, toda carga cae sobre la correa, cuyo reemplazo es económico y rápido. Ahora vamos a comparar dos motores de lavadora. Para comparar en el consumo eléctrico de ambos motores tenemos como ejemplo las lavadoras de marca Electrolux, las cuales son idénticas en capacidad y dimensiones, una con motor tradicional y otra con motor inverter. Como podemos ver en la imagen, la lavadora con motor inverter tiene una ventaja de 90 watts de consumo sobre el motor tradicional. Además, se hizo un estudio para estas dos lavadoras para comparar el consumo por hora, semana, mensual y anual, asumiendo que se utilizaban una vez a la semana por 2 horas, asumiendo para este caso que la tasa de potencia para ambas es de 9 kWh, y se obtuvo los resultados presentados en la siguiente tabla. Podemos observar en la tabla inferior que en cuanto al ahorro energético por hora era de 0.8 kW, por semana 1.6, por mes 6.5 kW
y al final del año obtendremos un ahorro de 77.7 kilowatts. Ahora vamos a hablar sobre las innovaciones en los motores de lavadora. El motor que más destaca en esta sección es el trifásico de inducción, que internamente está formado por 3 bobinas, y para su funcionamiento se necesitan 3 fases. Y para el cambio de sentido de giro, simplemente se invierte la fase de 2 de sus bobinados. En la siguiente figura se puede ver el esquema electrónico general simplificado para este tipo de motor. El funcionamiento básico de este esquema comienza con la rectificación de la corriente alterna monofásica por un puente de diodos de alta tensión y corriente. Luego pasa por un circuito de corrección de potencia formado por un filtro LC ajustado por un MOSFET de canal N, controlado por un PWM proveniente del programador electrónico. A continuación, se produce una regulación electrónica de la tensión continua para estabilizarla por completo y evitar variaciones de velocidad no deseadas en el motor. Y por último, un bando de 6 IGBT forman un inversor que ondula la corriente continua para formar 3 señales independientes y desfasadas 120 grados. Bueno, como último punto se tocarán las escaleras eléctricas. A continuación se presentará la estructura general de una escalera eléctrica moderna. En el diagrama a la izquierda se muestran las componentes fundamentales de esta. Se tiene la balaustrada, que se denota en el diagrama de color rojo. Este es el lado de la escalera mecánica que se extiende por encima de los escalones. Incluye el protector de faldón, el panel interior, el tablero de la plataforma y los pasamanos móviles. Esta consta de, como se mencionó anteriormente, los pasamanos móviles, que es un asidero que se mueve a lo largo de la parte superior de la balaustrada en sincronización con los escalones. Se tiene el panel interior, la parte principal del panel de la balaustrada ubicada inmediatamente debajo de los pasamanos móviles. Luego se tiene el tablero de la cubierta, que es un elemento de remate decorativo de la balaustrada de una escalera mecánica, que consta en la dirección de desplazamiento. Y por último se tiene el protector de falda, es donde debajo de este se encuentra el panel de control de la escalera eléctrica. Este está ubicado inmediatamente debajo de la plataforma interior y adyacente a los escalones. Por segundo se tiene el braguero, que es el montaje de acero estructural que soporta el peso de la carga de una escalera mecánica. Un panel de control, unidades de transmisión para escaleras y pasamanos móviles y otros componentes se encuentran dentro de esta estructura igualmente. Luego las secciones azules que se muestran en el diagrama, que se denomina 2.1, es la sala de máquina superior o también conocida como la sala de máquina inferior. Esta puede estar en ambos lados dependiendo del modelo de escalera eléctrica. Esta sección está constituida por un panel de control que controla el funcionamiento de parada o arranque y también suministra energía eléctrica a la unidad de transmisión. La unidad de transmisión, que es la unidad para conducir la escalera mecánica compuesta por motor eléctrico, desacelerador, freno electromagnético, correa trapezoidal, piñón y otros componentes. La cadena de transmisión de potencia de la unidad motriz a la rueda motriz del motor en sí, que es el piñón superior y el piñón inferior. Estas son ruedas motrices instaladas en la parte superior e inferior de una escalera mecánica. Son partes fundamentales, ya que sin estas no se puede dar el funcionamiento. La rueda dentada superior impulsa los pasos, mientras que la rueda dentada inferior gira los pasos. Como el punto 3, que se encuentra en verde, sería los puntos más detallados de los escalones móviles, en donde la plataforma móvil en que viajan los pasajeros de escaleras mecánicas. Se tiene como sus componentes el paso de rodadura, la parte de escalón donde se encuentra el pasajero, el elevador, que es la parte vertical del escalón. La línea de demarcación escalonada es una línea amarilla en ambos lados del escalón para demarcar el área adecuada para estar en pie, evitando así que los pasajeros entren en contacto con el faldón y tropiecen. La rueda delantera se llama rodilla impulsor y la rueda trasera se llama rodilla atrás. Por último se tiene la cadena de paso, que esta es una cadena ubicada en ambos lados de la escalera mecánica que conecta los escalones y es impulsada por el piñón de la cadena de escalones. Las figuras que se tienen a la derecha se pueden demarcar la placa de piso, que es una placa de acero removible terminada con patrones antideslizantes, generalmente ubicada sobre la estructura de la escalera mecánica en las áreas de embarque y desembarque. Luego se tiene la placa de peine, que es la sección de la placa de piso en donde se desmontan los segmentos de los dientes del peine. Seguido de esto se tiene el peine en sí, que es una sección o placa de acero con dientes que engranan con los pistones de los escalones en las áreas de embarque y desembarque. Luego se tiene la iluminación en la escalera en sí, que es una luz redonda instalada en el panel interior de las áreas de embarque y desembarque. El peine de luz, que es iluminación proporcionada a nivel del peine de los extremos terminales de una escalera
mecánica para mayor iluminación. Luego se tienen las tecnologías para el ahorro energético que se han implementado a través de bañar una escalera eléctrica. Se proponen 4 formas de hacer que la escalera mecánica sea ecoeficiente: cadena de peldaños sin mantenimiento, soluciones regenerativas, operación ecoeficiente e iluminación LED. Además, casi todas las soluciones también proporcionan una reducción de la huella de carbono. Las cadenas de peldaños sin mantenimiento. Con el desarrollo de eslabones de cadenas sellados y egresados permanentemente, ya no es necesario utilizar aceite adicional para la lubricación de la cadena. Los eslabones sellados se utilizan dentro de esta tecnología para comprender una lubricación permanente. Estos eslabones o cápsulas sellados brindan protección contra la penetración de polvo y suciedad dentro de los eslabones. El resultado es un desgaste reducido de los eslabones de la cadena y los casquillos de la cadena. La ausencia de consumo de aceite permite un ahorro medio de aceite con escaleras mecánicas comerciales de hasta 1 a 2 litros por mes y alrededor de 5 litros por mes en escaleras mecánicas de infraestructura. Luego se tienen las soluciones o dispositivos que involucran el método regenerativo. Estas características son necesarias para poder devolver la energía generada a la red o se combina con la tecnología inverter. La instalación de un inversor de este tipo con una unidad de retroalimentación de potencia, o en sus siglas en inglés PFU, en la tecnología existente de escaleras mecánicas, permite regenerar energía a partir del descenso de los pasajeros cuando la escalera mecánica se carga sobre una cierta cantidad. Sin embargo, las desventajas de esta solución es la necesidad especial de un filtrado eficaz de las emisiones electromagnéticas con un coste del material relacionado, además de que es ampliamente utilizado en escaleras mecánicas con motores asíncronos de inducción de jaula de ardilla. Brindan la capacidad de retroalimentar la energía generada sin ningún medio de PFU y dispositivos generativos. Luego se tiene la operación ecoeficiente. Es una de las soluciones más sencillas y eficaces, que es detener la máquina cuando no se requiere su funcionamiento. Como la siguiente se tiene la operación Stop and Go. Esto es un modo en que la escalera mecánica deja de funcionar cuando no está en uso. Casi no hay consumo de energía cuando la escalera mecánica está parada. Este modo se recomienda para poco tráfico y para un flujo de pasajeros que tiene largos intervalos sin pasajeros. Su capacidad de ahorro de energía puede alcanzar hasta un 50% según el tráfico de los pasajeros, la carga, el motor y la unidad. Este modo es compatible con otras tecnologías como el ahorro de energía de estrella, el ahorro de energía estrella delta. En condiciones de poco tráfico, el motor se cambia al modo de funcionamiento en estrella, lo que aumenta la eficiencia del motor cuando no hay pasajeros y hay pocos pasajeros que utilicen la escalera mecánica. Por otro lado, cuando hay muchos más pasajeros subiendo la escalera mecánica, el motor cambia de modo operación delta para su uso óptimo. Se tiene luego la velocidad de espera por control de un inversor. Esta tecnología permite que la escalera mecánica funcione a una velocidad reducida sin pasajeros en su banda del escalón. Luego se tiene el funcionamiento dependiente del tráfico, que regularmente tiene modo de 2 direcciones, es conocido igualmente con ese nombre. En este modo, la escalera mecánica puede funcionar automáticamente en la dirección desde donde se acerca el primer pasajero. La escalera mecánica se detiene por completo cuando no hay pasajeros y no está en uso. Por último método de ahorro energético se tiene el cambio de la iluminación de seguridad de la escalera eléctrica con iluminación LED. En comparación con la antigua iluminación de tubo fluorescente, con 50 watts por minuto de electrodomésticos instalados, la tecnología LED consume solamente alrededor de 2 a 10 watts por minuto. Luego se tiene las tecnologías de detección de pasajeros, que en primer lugar es necesario detectar al pasajero que se acerca de antemano para aumentar la velocidad de la escalera mecánica antes del momento en que pise la banda desde el escalón. Esta es también una razón de seguridad. Además de la información de flujo de personas, es fundamental para optimizar el rendimiento de la escalera mecánica y la configuración de sus modos de ahorro. Puede ayudar a seleccionar con precisión los tiempos de intervalo entre la velocidad nominal y lenta y el tiempo de apagado automático. Los barrajes de luz infrarroja es una de las tecnologías que se usa ampliamente en el sistema de detección de personas de bajo costo. En la figura 4 se tiene los sensores expuestos opuestos a uno al otro. Luego se tiene con otro método que sería el objetivo principal, es detectar personas. Con su instalación también se puede utilizar para el conteo de personas. Luego se tienen los controles del video 2D. Estos dispositivos requieren instalación de cámaras a la vista. Esta integración también es posible con las cámaras de CCTV existentes del sistema de seguridad de cierto lugar, aunque requiere una disposición específica. El conteo en vivo se realiza procesando las imágenes capturadas a través de algoritmos específicos por parte del software. En la figura 5 se tiene un ejemplo de la detección visual de estas cámaras de las personas que están en su rango de vista. Naturalmente estas cámaras son más caras y los simples sensores de infrarrojo y requieren más capacidad de almacenamiento para contener las imágenes de video. Luego se tienen las cámaras estéreo 3D.
Estos sensores utilizan algoritmos de visión estéreo, que estos son capaces de rastrear a cada persona individual en el área de visualización del sensor. Estos sensores se montan por encima de la cabeza y pueden realizar mediciones de altura. Como se trata de la solución tecnológica más complicada, también es una de las más caras. En la imagen inferior izquierda se puede mostrar la vista o la interpretación del sensor de las personas y el conteo de las personas hacia una escalera eléctrica. Por lo general, estos sistemas no se utilizan mediante el control de escaleras mecánicas, por ejemplo, para iniciar una escalera mecánica cuando hay una persona en una zona del sensor. Aunque dado que estos sensores brindan mucha libertad en términos de personalización y es posible integrarlos en el marco del software, también es posible integrarlos con tecnologías de escaleras mecánicas. Por último, se tienen las alfombrillas sensibles a la presión. Hay dos tipos de tapetes sensibles a la presión. Están las placas de acero conductoras que se mantienen separadas entre sí por una capa delgada del material no conductor. Cuando la alfombra está limpia, no hay señal que atraviese el circuito. Tan pronto como se pisa, la corriente eléctrica atraviesa las placas conductoras ya que el material no conductor disminuye bajo presión. Estas también se utilizan a menudo como equipo de seguridad. Esto sería todo. Gracias.